¿Sí? ¿Me querés decir? Buenísimo. Sí, sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que hayan disfrutado del tiempo con Judith. Gracias. Y bueno, y mi nombre es Cintia Martínez, estoy con Silvia Espina. Nosotras somos médicas de familia del hospital y hicimos también nuestra especialización en geriatría. Así que hoy vamos a hablar un poquito de lo que es vivir con demencia en tiempos de COVID. ¿Por qué un poco elegimos este tema, no? Bueno, todos bien saben que la pandemia, el COVID, la realidad es que generó impacto en todos los grupos etarios, ¿sí? Mayor, menor medida, pero en todos, a todos nos afectó y nos afecta. Y obviamente los adultos mayores no quedaron exentos de esto, y particularmente el subgrupo de adultos mayores con demencia se vio bastante afectado por su vulnerabilidad que tienen ya de base, y sumado al impacto y a los cambios que generó esta pandemia, tuvieron empeoramiento o inicio de nuevos síntomas bastante floridos, y un poco de eso queremos charlar con ustedes hoy. Así que vamos a hablar vamos a dividir un poquito esta pequeña charla en dos partes. Una primera es para que veamos qué dicen, qué trabajos hay, qué evidencia hay en relación al impacto que tuvo este aislamiento en las personas con demencia. Y en un segundo momento vamos a hablar un poco de herramientas, recursos de manejo que tal vez pueden ser útiles para todos nosotros. Hay varios trabajos realizados, muchos de psiquiatras, cuando uno se pone a mirar, y elegimos dos, de revistas de psiquiatría, perdón. Elegimos dos, uno es de Argentina y otro es italiano. Este de Argentina nos interesó, es trabajo hecho en Fleni, a personas con demencia, todos fueron mayores de 80 años, y básicamente lo que querían ver era o lo que encontraron fue básicamente el empeoramiento de los síntomas conductuales en adultos mayores con demencia que viven en la comunidad. ¿Qué hicieron? Este grupo de trabajo, ¿qué hizo? Bueno, encuestas. Tomaron a 120 pacientes que ellos tenían, que se atendían en el hospital, y les enviaron encuestas a las distintas familias. ¿Con qué objetivo? Bueno, básicamente ver qué síntomas aparecieron o empeoraron en contexto de pandemia en los pacientes que tenían demencia, qué síntomas afectaron a los cuidadores, si vieron mayor consumo de psicofármacos, ya sea antidepresivos, antipsicóticos, benzodiazepinas, y, o sea, si comenzaron a usarlo post pandemia o en contexto de pandemia, o si aumentaron las dosis que previamente utilizaban. Bueno, incluyeron a pacientes con distintos grados de demencia, ¿no? Leve, moderada y severa. ¿Qué vieron? Bueno, lo que uno en el consultorio un poco puede ver con nuestros pacientes y sus familias, que hubo un empeoramiento o inicio de síntomas de ansiedad, depresión e insomnio. ¿Qué grupos se vieron más afectados en estos síntomas, en estos cuadros puntuales? Bueno, los que tuvieron demencia leve y moderada. ¿Por qué? Porque son los que más notaron el cambio que generó la pandemia, los que más notaron sus cambios de rutinas en relación a lo que previamente podían hacer. Y son a los que más los afectó también toda la información que brinda los medios o la sobreinformación. Tal vez con los pacientes con demencia severa tanto no se ve, por una dificultad mayor en la comprensión de lo que surge en los medios, o tal vez sus rutinas no se vieron tan modificadas como en los pacientes con demencia leve. Sí, lo que se notó en relación a los que tuvieran demencia más severa es que hubo un empeoramiento de los síntomas conductuales. ¿A qué me refiero con conductuales? Mayor irritabilidad, mayor agitación, mayor deambulación por la noche. Todo eso empeoró en los tres grupos, leves, moderados y severos, pero en los severos mucho más. Esto, lógicamente, aumentó el estrés del cuidador, y es un círculo de retroalimentación negativa que se va dando, en el cual pacientes tienen muchos síntomas, tanto de ánimo, de sueño o conductuales. Esto genera mucho más estrés, ansiedad, depresión en los cuidadores, y a su vez ellos están tan sobrecargados que empiezan a tener menos paciencia y se dificulta un poco la atención de esos familiares que tienen demencia. Se discontinuaron las terapias que previamente muchos de estos pacientes hacían, ¿sí? Terapias ya sea físicas o de rehabilitación cognitiva, que tan importantes son para ellos. Y otra cosa importante es el tema del uso de fármacos, que era una de las preguntas que le hacían a las familias, y sí, aumentaron las dosis y aumentó el consumo de psicofármacos en estos pacientes. Otro trabajo hecho en Italia, este es un trabajo que fue multicéntrico, ¿sí? En muchos lugares distintos de Italia, incluyó casi 5.000 pacientes y básicamente hicieron lo mismo.
encuestar a todas las familias para ver qué síntomas tuvieron, qué empeoró, qué pasó con los cuidadores y qué pasó con el consumo de fármacos. Y esta es un poco la tabla que queremos mostrar, la figura que queremos mostrarles. Un importante porcentaje de síntomas en este tipo de pacientes, ya sea, como ven abajo, apatía, ansiedad, depresión, cambios en el sueño, ilusiones, alucinaciones, irritabilidad, agresión, esto de deambulación nocturna, agitación, cambios en el apetito, o sea, mucho cambio, muchos síntomas que terminó afectando no solo al paciente, sino a su familia. Y nuevamente, en concordancia con lo que tenía el trabajo anterior, los pacientes con demencia leve a moderada fueron los que más tuvieron síntomas anímicos, ¿sí? Más ansiedad, más depresión y más trastornos del sueño, por lo que les comentaba previamente. Y los síntomas conductuales aparecieron en todos, en leves, moderados y severos, pero los severos fueron los que más cantidad de síntomas conductuales tuvieron, y son los que más terminan afectando a la familia y son por los que más terminan consultando. Entonces, esto es un poco lo que fuimos viendo todos, tanto en el trabajo como en nuestra familia, seguro, ¿no? El aislamiento generó ruptura de la continuidad de las actividades recreativas y terapéuticas. Terapéuticas me refiero a esto de rehabilitación, ¿no? Rehabilitación cognitiva, muchas veces que hacen musicoterapia, asistencia a talleres, todas cosas sociales y muy importantes para esta gente, para la gente que tiene demencia y para sus familias. Entonces, eso realmente disminuyó mucho. También el sostén familiar, ¿no? Tal vez antes se podía contar con una red de apoyo mayor, que en un contexto de pandemia probablemente disminuyó, tal vez quedó con uno o dos cuidadores, ya sean familiares o sean realmente cuidadores que se contratan, cuidadores pagos formales. Cambios en las rutinas que afectan muchísimo a los pacientes con demencia, ¿sí? Tanto en las rutinas de uno como de los cuidadores, que todos se vieron afectados por estas pandemias, y el sedentarismo y la inactividad que esto generó. Secundariamente, que es lo que más nos interesa hablar, aumentaron, como les dije, todo lo conductual, lo psicológico y el estrés del cuidador. Entonces, en función de todo esto que les comento, queremos hablar un poco de qué es lo que se puede hacer, ¿sí? En un momento de la charla, Karin habló de las cosas necesarias y las cosas que no, y ella dijo, bueno, tengamos en cuenta los pacientes o las personas que están sufriendo en esta situación de pandemia. Ellos sí requieren atención, ellos sí requieren que los veamos, que estemos un poco más atentos a lo que les está pasando, y bueno, justamente estos grupos de personas y de sus familias, sus contextos, se vieron realmente afectados. Entonces pensamos en algunas herramientas, algunos recursos que podemos brindarles a todos los que hacen atención primaria, para tratar de ayudar a estas familias que realmente algunos están bastante desesperados porque no saben qué hacer y empiezan a consultar, doctor, doctora, no sé qué hacer, está muy angustiado, está muy deprimido, está siendo muy irritable, está muy apático, no sé muy bien cómo manejarme. Entonces, realmente son cuadros difíciles de manejar, no voy a mentirles, pero tal vez podemos contar con algunas pequeñas herramientas que puedan ayudar. Entonces, lo primero que quiero aclarar es que no es lo mismo un cuadro en el que hay riesgo para esa misma persona, la persona con demencia, o para terceros, no es lo mismo el manejo, ahora vamos a charlar un poquito después. Siempre tenemos que identificar qué precipitantes hay. No es lo mismo un trastorno conductual que haya aparecido hace 2 o 3 semanas, o sea, algo agudo, o un trastorno de conducta que ya tiene meses de evolución o era incluso prepandemia y ahora se vio un poquito más afectado en relación a lo que era antes, ¿sí? Si un paciente, una paciente viene con un cuadro de confusión, de irritabilidad, de agresión, de deambulación nocturna nuevo de 2 o 3 semanas de evolución, lo primero que tenemos que hacer es ver qué le está pasando a esa persona. ¿Tiene dolor? ¿Está cursando un síndrome confusional? En esos casos siempre tengamos en cuenta que tienen que ser evaluados a la brevedad, sean guardias, sean con nosotros en el consultorio, pero a la brevedad, porque uno tiene que evaluar qué está pasando para que haya habido un cambio en su conducta previa. Tenemos que ver si los síntomas son persistentes o no. No es lo mismo un paciente que tiene tal vez insomnio 2, 3 días en contexto tal vez de una sobreestimulación o sobreinformación por parte de los medios, que un paciente que ya hace 3, 4 meses no duerme. Eso afecta no solo a esa persona, sino a todo su grupo familiar. Si esto genera una angustia realmente significativa en esa persona o en esa familia, y si hay o no presencia de síntomas psicóticos marcados, ¿sí? Los manejos en estos casos muchas veces son distintos.
si ya hay riesgo para terceros, si hay síntomas persistentes o psicóticos marcados, uno, además de todo lo que no es farmacológico, a veces uno trata de ver si es necesario, si se requiere el incluir algún tipo de fármaco. Así que bueno, esto es un poco para diferenciar lo que es agudo de lo que es crónico y si tiene presencia o no de estos síntomas que marcan un poco la gravedad. Ahora los dejo con Silvia para charlar un poquito de qué manejo, qué herramientas, qué recursos podemos tener para ayudar a estas familias, a los estos pacientes y familias tan desesperadas. ¿Pasás la diapo, sí? Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, entonces, tenemos un paciente que tiene un trastorno conductual, que lo definimos como que es un paciente que tiene un cambio en su forma de actuar, ¿no? Hay un cambio en la personalidad, en cómo actúa, en cómo interacciona con el medio o con otras personas, un poco como dijo Cintia. Ejemplos de estos trastornos conductuales podrían ser un paciente que está agitado, que tiene más una inquietud generalizada, que está un poco más agresivo, que tiene estallidos de rabia, que se volvió un poco más paranoico, que tiene ideas de robo, de que lo persiguen o de que le sacaron cosas, o que está más apático, o que tiene algún delirio ya un poco más armado. Estos son todos, digamos, ejemplos de trastornos conductuales. Los trastornos conductuales son muy frecuentes en la demencia. La verdad es que más de la mitad de los pacientes, en algún momento, entre el 60 y el 80% de los pacientes, en algún momento del transcurso de la enfermedad, presenta estos síntomas. Pueden presentarse en cualquier momento del desarrollo de su demencia, pero son más frecuentes cuanto más avanzada esté la enfermedad, ¿sí? Pero pueden aparecer en cualquier momento. ¿Y qué hacemos, no? Ante un familiar, un cuidador que nos consulta diciendo, bueno, está más irritable, está mucho más ansioso y se pone, estalla, tiene ataques de no se le puede decir nada, como por ejemplo, ¿no? Bueno, las intervenciones se basan en, digamos, en dos grandes como ejes. Las medidas no farmacológicas y los fármacos, ¿sí? El gran paraguas y el pilar de todo, lo más importante son las medidas no farmacológicas. A veces la familia te dice, sí, nosotros ya hicimos todo, ya sabemos y ya sabemos todo y ya hicimos y no mejora, y no mejora. Bueno, ahora vamos a profundizar un poco en estas medidas no farmacológicas, porque a veces la familia cree que está haciendo todo o que tiene las herramientas y a veces falta ahí como afinar un poquito y hay algunas otras cosas que se pueden hacer. O sea que cuando la familia dice, ya estamos haciendo todo, habría que revisar qué es lo que está haciendo y qué es lo que sabe en el manejo de estos pacientes, ¿sí? Entonces, el gran paraguas del tratamiento de los trastornos conductuales en la demencia son las medidas no farmacológicas. Y dentro de las medidas no farmacológicas ahora vamos a ver que las rutinas es la base del tratamiento y la educación de este grupo del cuidador principal o de la familia. Y después tenemos los fármacos, que pueden ser los antidemenciales como el donepezilo, que es el que más por ahí conocemos, la memantina, y los psicofármacos, ¿sí? Bueno, ¿pasás, Cintia? Dentro de las medidas no farmacológicas, lo que les dije, el pilar para que estos pacientes estén mejor y que estos síntomas conductuales mejoren, son las rutinas. O sea, las rutinas antes de la pandemia, probablemente estos pacientes tenían ya una vida rutinaria, tenían actividades programadas, tenían una rutina. Y con la pandemia llevó todo al demonio. O sea, hay pacientes que se mudaron a la casa de los hijos, cambiaron, se fueron a otro lugar, no tienen más cuidadores, los cuidaba una persona, ahora los cuida otra. O sea, realmente hubo muchos cambios y todos estos cambios a estos pacientes los alteró. ¿Por qué? Porque, digamos, en la demencia los pacientes no tienen una reserva cognitiva, digamos, se les va disminuyendo la reserva cognitiva y tienen menos capacidad para adaptarse a cosas nuevas, no pueden aprender cosas nuevas, pierden la espontaneidad, tienen un pensamiento mucho más rígido. Entonces, todo lo que es cambios le genera una ansiedad, una irritabilidad, porque no se pueden adaptar, no pueden, digamos, aprender algo nuevo de cómo nos vamos a manejar ahora. Y eso los pone irritables, los enoja, los pone inquietos y ahí aparecen los síntomas. Si uno lo piensa así, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Volverles a armar una rutina. Volverles, será distinta a la que tenía pre-pandemia, pero es una nueva rutina y eso, en la medida que la rutina se vaya afianzando, los va a ir tranquilizando, porque ellos lo que necesitan saber es qué es lo que van a hacer y que no haya cambios. O sea, lo que a uno por ahí le puede decir, qué aburrido, que siempre lo mismo, en el mismo horario, va a comer lo mismo, va a hacer lo mismo. Eso es lo que a estos pacientes les da tranquilidad y los organiza y los calma. Entonces, una cosa básica que hay que hacer en estos pacientes cuando empiezan a tener
estos síntomas es revisar si están teniendo rutinas, que se levanten a una determinada hora, que se bañen a la misma hora, que coman a la misma hora, que a veces hasta que coman lo mismo, y avisarles, ahora viene el horario del, digamos, ir avisándoles y armándoles ese esquema. Si hacen alguna actividad, algún hobby de jardinería o lo que fuere, es el martes al mediodía, y el martes al mediodía, no es el viernes cuando me queda tiempo, cuando viene el cuidador, porque en la medida que esté todo más desorganizado, el paciente va a estar peor. Y en la medida que esté todo más esquematizado, el paciente se va a adaptar a ese esquema y va a estar mejor, va a bajar su ansiedad, su irritabilidad, va a estar mucho más tranquilo. Entonces, parte fundamental del tratamiento es que organizarle la rutina. Pasamos. Y la otra pata de las medidas no farmacológicas es la educación o la información. O sea, la familia o el cuidador principal o la persona que esté, digamos, consultándonos, digamos, por estos síntomas, tiene que tener, digamos, mucha información sobre esta patología y tiene que tener herramientas y tips de cómo manejarse con el paciente. Los pacientes, estos síntomas conductuales a veces son disruptivos o generan angustia, pero a veces en el que genera angustia es en el cuidador. A veces no es en el paciente, ¿no? A veces no es ni disruptivo para el paciente ni es angustiante para el paciente. El que se angustia es el cuidador que no sabe qué hacer. Entonces, en realidad, es el cuidador el que tiene que informarse cómo manejar esta situación. Digamos, pasa esto con el paciente. Bueno, ¿qué tengo que hacer en esta situación? No se quiere bañar, no quiere comer, me esconde las cosas, no me hace caso. Bueno, ¿cómo reacciono? En la medida que el cuidador tenga esa información de cómo manejarse en estas situaciones, la cosa va a andar mejor y se van a generar menos discusiones, el paciente va a estar más tranquilo. Entonces, la información es fundamental y, digamos, a veces tienen que armar redes de apoyo, después vamos a dar algunos recursos donde buscar información, pero tiene que estar capacitado. A veces son cosas simples. Por ejemplo, el familiar, el cuidador principal, tiene que saber que no tiene que contradecir al paciente con demencia que tiene algunos síntomas conductuales. Porque en esa discusión se va a perder, van a pelearse, se va a poner más enojado, van a aumentar los síntomas. En realidad la indicación es no contradecirlos por más que lo que esté diciendo el paciente esté equivocado, esté viajando en el tiempo y diga que vamos a ir a la calecita, está diciendo una cosa que es irrisoria. En realidad lo que tenemos que nosotros entender es que no tenemos que tratar de razonar con el paciente, o que el paciente razone, que entienda, porque eso no va a suceder. El paciente tiene una patología y no tiene capacidad para razonar, para entender. Si nosotros le vamos a explicar cómo son las cosas en realidad, no lo va a entender. En realidad tendríamos que, nosotros somos el que tiene esa capacidad sí de entender. Entonces es entender que el paciente no va a entender, no discutir, por ahí darle la razón, distraerlo, salir de eso que está diciendo, distraerlo, está diciendo algo que... Si el paciente cree que, por ejemplo, somos la madre en vez de ser el hijo, y somos la madre, somos 5 minutos, el paciente después se olvida. Recuerden que esos pacientes tienen mucho problema de memoria reciente, por ahí lo que están diciendo dentro de 10 minutos se lo olvidaron. Entonces, si por ejemplo ahí nos consulta un familiar que dice que está angustiado porque en vez de ser el hijo, el paciente piensa que es la madre. Y bueno, somos la madre un ratito del paciente. A nosotros no nos cambia nada y el paciente terminó ahí, esos 5 minutos. Estos tips los cuidadores los tienen que tener, ¿sí? Y también recordar el cuidador que el paciente no lo hace esto voluntariamente, no es algo contra uno, ¿sí? O sea, esto es una patología. Entonces, en la medida que nosotros nos corramos de ese lugar, por esa discusión con el paciente, ese enojo, el paciente se calma. Y si el paciente está irritado por algo, tratar de si podemos identificar qué es lo que lo irrita, sacar eso que lo irrita, sacarlo de su vista, distraerlo. Si los que lo irritamos al paciente somos nosotros, o sea, es el cuidador, es el familiar, salir de la habitación un rato, después a los 10, 15 minutos ya el paciente se olvidó. Y volver a entrar, y volver, o sea, y esos son tips de manejo que hacen que estos síntomas conductuales bajen un montón. Y siempre tenemos que chequear si la familia está haciendo estas cosas, ¿sí? La siguiente, por favor. Otras recomendaciones, en general, también es controlar, por ejemplo, el ambiente. Lo que les decía, tiene que ver con las rutinas también, y que esté todo, cuanto menos desorden haya, menos ruido, menos cosas extrañas que al paciente lo alteren, el paciente va a andar mejor. Ruidos extraños, luces, desorden, cosas nuevas, todo lo nuevo y todo lo diferente al paciente lo altera. Tratar de bajar todo eso, ayudarlo con señales visuales, con un cartel donde está el baño, un almanaque, estamos en primavera. Todo eso lo ayuda y al paciente le da como más seguridad y lo calma, y eso le va a bajar la ansiedad y por ende la agitación y la irritabilidad. Siguiente.
Bueno, ¿dónde se informa? Las familias o el cuidador nos dice, bueno, ¿y dónde yo me puedo interiorizar de todo esto? Tiene que leer, o si quiere, puede participar en algún grupo, pero básicamente hay un montón, tiene que tener información. Bueno, acá tienen 3 páginas que les recomendamos, que están muy buenas, que están en español. La última de Alma es una asociación argentina, que tiene mucha información, muchos tips para los cuidadores, también tiene grupos, uno puede consultar, tiene una pestañita que es cuarentena, que en realidad tiene un montón de videos que son para estimulación cognitiva, son para hacer con el paciente, los pacientes que dejaron de hacer talleres o hacer alguna actividad, parte de la rutina puede decir, bueno, vamos a ver un video por semana de estimulación cognitiva, están todos grabados en YouTube, ahí lo ven en la parte de cuarentena. La verdad que está muy bueno y en realidad tenemos que incentivar a los familiares a que se informen. En estas páginas, en otras, hay manuales que vayan a algún curso, pero en realidad siempre como médicos tenemos que ayudar a los pacientes a que se informen y, bueno, obtengan información de estas páginas u otras. Siguiente. Bueno, hicimos toda la rutina, ya tenemos como herramientas de cómo manejarnos ante estas situaciones difíciles, pero la cosa no mejora. ¿Qué fármaco le doy? Bueno, ¿cuándo iniciamos fármacos? ¿No? En cualquier situación, la idea sería que los fármacos lleguemos cuando los síntomas son muy persistentes. A veces hay síntomas que son persistentes, pero al paciente no lo angustian. Hay que ver si el que lo angustia es al cuidador y si puede hacer algo para no angustiarse y cambiar digamos, su forma de actuar. Si la angustia es significativa, si son persistentes, si los síntomas psicóticos son marcados, en ese caso uno puede considerar medicación, ¿sí? Sabiendo que no es la primera elección. ¿Y qué le damos? Uno dice, lo primero que piensa por ahí es un antipsicótico, ¿no? Lo que se nos viene a la cabeza, una quetiapina, bueno, le doy risperidona. Y la verdad es que en los últimos tiempos lo que se vio es que en realidad, lo que ya se sabe en realidad, es que los antipsicóticos no serían la primera elección de tratamiento de nuestros pacientes para los trastornos conductuales, ¿sí? Los antipsicóticos atípicos, generalmente los que son los que usamos, tienen una eficacia limitada y tienen muchos efectos adversos. Y en realidad estarían reservados solo para los casos más graves, o sea, síntomas graves como alucinaciones o delirios más graves, más severos, persistentes, disruptivos, que generan mucha angustia. En casos de agitación general, el paciente está inquieto, está irritable, tiene estallidos de ira, tiene ideas paranoicas que le roban. A veces los pacientes piensan mucho que les roban porque en realidad se olvidan dónde ponen las cosas. Entonces después para explicar dónde quedó las llaves, dónde quedó su billetera, piensan que se las robaron. Entonces, en estos pacientes que tienen ideas paranoides, que tienen agitación, la primera indicación, hoy por hoy, son los SIRS. Y dentro de los SIRS, el que tiene más evidencia es el citalopram, de entre 10 y 20 miligramos por día. Este sería como la primera elección para pacientes entonces con agitación, irritabilidad, paranoia. Si tiene solamente agitación, sin paranoia y insomnio, otra opción podría ser la trazodona, digamos, que es sedante. Depresión son los SIRS, los que tienen más evidencia son el citalopram y la sertralina. El citalopram y el escitalopram tienen menos interacciones farmacológicas. Los que menos se recomiendan dentro de estos grupos son la paroxetina y la fluoxetina, por efectos anticolinérgicos y porque producen más interacciones medicamentosas. Y bueno, y dejar los antipsicóticos atípicos para estos casos en los que con el IRS no fue o que tiene síntomas psicóticos muy importantes. Alucinaciones o delirios que en realidad son muy disruptivos, como les dije, y uno tiene que, digamos, por ahí medicarlos. Bueno, esto sería todo, digamos, o sea, fármacos y lo no farmacológico, y siempre que es una cosita más, siempre que iniciamos fármacos, siempre acompañado de una rutina y siempre acompañado, digamos, de educación, porque los fármacos solo no mejoran, y también saber que hay síntomas que no mejoran tampoco con fármacos. La deambulación, que por la noche, o la deambulación sin rumbo, que se viste y se desviste en lugares inapropiados, que no acate las órdenes, eso con fármacos tampoco mejora. Bueno. Apatía también, la apatía es un cuadro bastante complicado de manejar. Bueno, ahí estoy viendo las preguntas en el chat, lo tengo acá. Una de las que primero surgieron es el tema de transformación. Ahí vi que Nieves le pasó los datos de posgrado del hospital. Nosotras, 2 palabras, hicimos nuestra especialidad en la Universidad de Buenos Aires. La sede de cursada y de rotaciones fue todo en el Hospital Italiano. Así que si alguno quiere información, eso es directamente en la página de la UBA. Y después preguntaron en relación al uso de memantine. El memantine es una medicación que se puede utilizar, pero en pacientes que tienen demencias más moderadas a severas, ¿sí?
si uno tiene que dar algún antidemencial, como se llaman. En los pacientes que tienen cuadros más leves, prueba inicialmente con el donepezilo, ya en casos más moderados o severos se agrega el memantine. Está bien iniciar con 5 a 10 miligramos, pero siempre que indiquen esta medicación, tengan en cuenta y hablen con la familia en relación a la modesta eficacia que tienen estos fármacos, ¿sí? Que no son un milagro, no esperen que esto cambie a los pacientes así de un día al otro, puede mejorar un poco el cuadro cognitivo, sí, pero no en todos y no siempre. Habitualmente uno les dice que si en 6 meses, un año, no encontró ningún efecto, ningún cambio a nivel cognitivo, evidentemente esa medicación no sirve para esos pacientes y uno la podría retirar. Después también vi que preguntaron en relación al citalopram. El citalopram, idealmente, no sé si comentó algo en relación a la... ¿Cuándo empiezan a mejorar los síntomas? Y lo más frecuentes en 2 o 3 semanas tardan en mejorar. ¿Y Sí. cuánto es duración del tratamiento? La menor cantidad de tiempo posible que ayuda. Tratan, si mal, corregime si no, Sil, 6 meses, 3-6 meses serían como lo que tratan de sugerir. 6 meses es lo que está bastante... Sí, el citalopram no tanto, pero para los antipsicóticos cuando se Bien. indican, en realidad, cuando se controlan los síntomas, lo ideal sería que a los 3, 4, 5 meses tratar de disminuir la dosis y ver si se puede discontinuar. Eso a veces en la práctica es muy difícil. Una cosa que no dije de fármacos, las benzodiazepinas en general no están indicadas, salvo para periodos muy breves de tiempo, tienen muchos efectos adversos y hay medicamentos más seguros, salvo que uno quiere iniciar un citalopram y por ahí como tarda en hacer efecto un mes, más o menos 3 semanas, por ahí en ese periodo inicial quiere lograr un poco un efecto ansiolítico, por ahí podría dar una benzodiazepina. Las benzodiazepinas generan muchas caídas, confusión, o sea, no están indicados para largo plazo y excepcionalmente por ahí en estos periodos de ventana hasta que hagan efecto otros fármacos. Sí, recuerden que pueden generar mucha confusión y empeoramiento de la cognición. Creo que hay una más, no sé si quieres que la diga, Loli. Dale. Preguntan cómo se hace el seguimiento del tratamiento farmacológico y si hay que disminuirlo de forma paulatina. Depende mucho del fármaco, ¿no? Y depende de los efectos adversos que se esperan. Si uno va a indicar IRS, digamos, tiene que tener ciertas pautas, evaluar el tema, siempre interrogatorio, de que si desarrollaron síntomas nuevos o no, tener en cuenta que los IRS generan mucha hiponatremia, siempre tenerlo eso presente, y en relación a los antipsicóticos, tener en cuenta siempre cuáles son los efectos adversos que dan, cómo se monitorea, principalmente con el interrogatorio. Hay parkinsonismo, hay hipotensión ortostática, bueno, pueden prolongar el QT, tal vez un electro es una posibilidad para tener en un paciente que esté con antipsicóticos. Bueno, eso básicamente, pero mucho del interrogatorio. No es que uno tendría que pedir más estudios para monitorear a un paciente que esté con estos fármacos. Ya si indicamos antidemenciales, también uno puede tener algún electro por el tema de bloqueos auriculoventriculares, pero eso es más o menos en relación a cómo seguirlos. Muchísimas gracias, chicas. De Bueno, por nada, un favor. gusto.